Adelante. Gracias, Alicia. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades electorales. Vamos a ver hoy las causales de nulidad de votación recibida en casilla que faltaban. Ya vieron con mi compañero algunas causales de nulidad. Hoy vamos a revisar las que siguen para ya terminar con este tema de las causales de nulidad recibida en casilla. Y la próxima sesión, las próximas sesiones, que todavía van a tener varias sesiones conmigo, pues ya entramos la próxima semana y quizá hasta la otra semana, ya empezamos a ver temas de nulidad de elección, también temas de recuento de votos, etcétera. Entonces, el día de hoy, simple y sencillamente, vamos a terminar con este tema de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, es decir, cuando se anula la elección, perdón, cuando se anula la votación que se recibe en una casilla. Como ya vimos el otro día, cuando se anulan los votos en una casilla, se anulan todos los votos en esa casilla, de todos los partidos políticos. Inclusive se anulan los votos del partido político que fue al tribunal y le dijo que se deben de anular todos los votos en la casilla por determinada irregularidad. También se van los votos de ese partido político. Como les decía, si por ejemplo un partido impugna la votación en una casilla y ese partido obtuvo en esa casilla 100 votos y se anula la votación en esa casilla, también se anulan los 100 votos de ese partido que impugnó esa votación ante el tribunal. Entonces, obviamente, lo primero que tienen que revisar muy bien los partidos políticos, pues es cuántos votos obtuvieron en esa casilla, porque de anularse la votación, también se anulan sus votos al cómputo distrital. No solo se anulan los votos de los demás partidos, también se anulan los votos del propio partido político que participó en esa casilla. Ahora, siempre que llegan estos casos al tribunal, lo primero que revisa el tribunal es qué sucedió. Muchas veces los partidos políticos advierten irregularidades en las casillas y lo primero que piensan es, no, pues voy a ir a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada. Pero si uno va a la FEPADE, el tema es complejo, porque va a la FEPADE, presenta su denuncia, puede ser hasta por teléfono, pero luego la FEPADE va a decirles, tienes que venir aquí a ratificar tu denuncia, uno. Dos, tienes que presentarme las pruebas de lo que me estás diciendo. Pues ya no está tan sencillo. Luego otros partidos dicen, no, pues está pasando tal cosa en la casilla. Ah, bueno, voy a ir al notario público. Tampoco nos va a servir de mucho, porque vamos al notario público y le decimos, oye, notario, en la casilla está pasando tal circunstancia. Entonces el notario va a levantar un acta y lo que va a decir en esa acta el notario es, pues dice fulanito de tal que en la casilla está pasando tal situación. Pero eso queda como una testimonial, en realidad, porque al notario no le consta que está sucediendo eso. Para que se tenga como cierto, tendría que ir el notario a la casilla y levantar una fe de hechos donde el notario diga, a mí me consta que está sucediendo esto en la casilla, pero no nos van a alcanzar los notarios en el país para ir a todas las casillas. O sea, es muy difícil que un notario salga de su oficina y vaya a la casilla. Podría ser, pero son casos de excepción. Entonces, bueno, por eso el diseño electoral en México, pues está bien planteado, bien organizado, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si sucede algo en la casilla? Pues si sucede algo en la casilla, tenemos esta acta, que se llama la hoja de incidentes. Esta acta es firmada por las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. También esta acta es firmada por los representantes de los partidos. En esta acta que se llama hoja de incidentes en las elecciones federales, vamos a sentar todo lo que sucedió. Por ejemplo, que se instaló la casilla a las 7:15 de la mañana. Entonces por ahí ponemos, ¿no? La casilla se instaló a las 7:15 de la mañana por estas razones. ¿Quién tiene que llenar el acta? Por lo general la llena el secretario de la mesa directiva de casilla.
Pero esta acta también la puede llenar la presidenta o el presidente, ¿no? Cualquier funcionario o funcionaria de la mesa directiva de casilla. Pero por lo general la debe firmar el secretario o la secretaria de la mesa directiva de casilla. ¿Cuál es la importancia de esta hoja de incidentes? Que lo que diga se entiende como cierto. La ley dice que lo que se establezca en la hoja de incidentes se tiene como cierto. Pero ¿cuál es la condición para que sea cierto lo que dice la hoja de incidentes? Que esté firmada por las funcionarias y por los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Acuérdense que esos funcionarios y funcionarias son nuestros vecinos, pero en ese momento son funcionarios de la casilla y todo lo que firmen se entiende como un documento público y ese documento público tiene valor probatorio pleno ante un tribunal, es decir, se entiende como cierto todo lo que dice ese documento porque es un documento público. ¿Por qué es público? Porque lo firmaron las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, esta hoja de incidentes es un acta que si tiene la firma de las funcionarias y de los funcionarios, se entenderá como cierto lo que dice ahí. Y esa hoja de incidentes, que no crean que es solamente un acta, el presidente de la casilla tiene un blog con muchas actas de estas, pues lo que se asiente ahí se anexa al expediente de la casilla. Obviamente se incorpora en el paquete de la casilla. Entonces, por ejemplo, si nos llega un partido al tribunal y nos dice, la casilla se instaló a las 7:15 de la mañana y está mal porque la ley dice que debe ser a las 7:30, ¿cómo vamos a saber en el tribunal si se instaló a las 7:15? Revisando esta hoja de incidentes. O sea, no hay que ir al notario para que el notario levante una fe de hechos de que la casilla se instaló a las 7:15. Eso va a ser muy difícil. Tampoco hay que ir a la FEPADE, a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos, el tampoco. Ahí tenemos el acta en la casilla. Simplemente hay que decirle al secretario, a la secretaria de la mesa directiva de casilla, oye, asienta esta irregularidad e integrar el expediente. Ahora, las representaciones de los partidos políticos en las casillas también tienen dos documentos que pueden llenar, pero ya por parte de ellos, que es el escrito de incidentes. Ese es un escrito que presenta el representante del partido al presidente de la casilla y en ese escrito de incidentes el representante del partido está señalando una serie de irregularidades que sucedieron en la casilla. Pero es un escrito solamente firmado por el representante del partido político, que va a anexar al expediente el presidente de la casilla. Pero como es un escrito llenado por él, solamente por el representante de un partido político, no tiene valor probatorio pleno. En el tribunal decimos que eso es una documental privada. Es lo que está diciendo un partido, pero no tiene valor probatorio pleno. Se entiende solamente como una prueba indiciaria. La que sí tiene valor probatorio pleno es esta hoja de incidentes que llena el presidente. También los partidos políticos pueden presentar otro escrito en la casilla, que se llama el escrito de incidentes y luego al final, después del escrutinio y cómputo, los partidos políticos también pueden presentar otro escrito que se llama escrito de protesta. Este escrito de protesta lo presentan los partidos después del escrutinio y cómputo y ahí también pueden señalar alguna irregularidad que sucedió en la casilla o durante el escrutinio y cómputo. Entonces, tal partido político dice aquí esta boleta, dijeron que era nula, por ejemplo, pero yo estimo que es para mi partido. Entonces, presentan ese escrito de protesta y también se anexa al expediente. Pero ojo, ese escrito de protesta también tiene valor probatorio indiciario, es una documental privada, porque lo está diciendo solamente un partido. No se entiende como cierto. Habrá que revisar otras pruebas y otros escritos. Lo único que se entiende como cierto, que sí sucedió, es lo que dice la hoja de incidentes. ¿Por qué es cierto? Porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios.
Y entonces en la hoja de incidentes vamos a poner qué casilla es, bueno, el secretario va a poner qué casilla es y va a poner qué incidente se está anotando ahí. La van a firmar los representantes de los partidos también y se entiende como cierto. Y listo, no hay nada más que hacer. Por ejemplo, una vez me llegó un expediente al tribunal donde decía el partido que quiero que se anule la votación en esta casilla por lo que dice la hoja de incidentes. Entonces, ya buscando el expediente, abriendo el expediente de la casilla, pues revisé la hoja de incidentes. ¿Y saben qué decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 de la tarde cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Esto estaba firmado por las funcionarias, los funcionarios y las representaciones de los partidos políticos. Todos firmaron de conformidad irse a comer de 2 a 4 de la tarde. Acuérdense que los partidos políticos se ponen de acuerdo en la casilla, son muy amigos, ¿no? Yo te paso de mi refresco, yo te paso de mi sándwich, todos se llevan muy bien en la casilla y firman todas las actas, por lo general, sin ningún problema. ¿Dónde empieza el problema? Cuando vienen los resultados, cuando cuentan las boletas y cuando ve un partido político que perdió en esa casilla. Entonces ese partido político va a impugnar la votación en esa casilla. Entonces ahí sí van a revisar qué dicen las hojas de incidentes. Y entonces fíjense, a lo mejor de 2 a 4 firmaron de conformidad la hoja de incidentes, cerraron la casilla, se fueron a comer, pero a las 9 de la noche que ya vio el partido que perdió en esa casilla, va a hacer valer esa hoja de incidentes ante el tribunal para que se anule la votación en esa casilla. Ahora, ¿cómo sabe el tribunal que de 2 a 4 se fueron a comer y dejaron sola la casilla? Porque lo dice la hoja de incidentes y está firmada por todos, funcionarias, funcionarios y representaciones de los partidos. Todos firmaron de conformidad y quizá lo hicieron de buena fe, pero claro, el que pierda en esa casilla va a ir al tribunal y le va a decir, ¿sabes qué? Esto debe anularse porque está aquí, ¿no? Esta hoja de incidentes que tiene valor probatorio pleno y que esta hoja de incidentes nos dice que nos fuimos a comer de 2 a 4. Y entonces el tribunal, teniendo esa prueba que es una documental pública, pues anulará la elección, en su caso, digo, perdón, anulará la votación en esa casilla porque tiene la evidencia, tiene la prueba con valor probatorio pleno que nos dice que efectivamente dejaron sola la casilla de 2 a 4. Aquí nos pregunta José Guillermo Báez, ¿se le podría dar valor probatorio a un escrito de incidentes en un consejo municipal o distrital por hechos solicitados en la casilla? Sí, así es, José. El escrito de incidentes, ojo, no es lo mismo escrito que hoja de incidentes. El acta que se llana en la casilla, que es esta que está aquí en la lámina, es la hoja de incidentes. Esta tiene valor probatorio pleno porque la firmaron las funcionarias y los funcionarios. Eso le da validez. Hay otros escritos que presentan los partidos, pero esos escritos que presentan los partidos lo firma solamente el representante del partido. Entonces no tiene valor probatorio pleno. Es una prueba indicaria. Si tenemos una hoja de incidentes y tenemos un escrito de incidentes del partido y no dicen lo mismo, el tribunal le va a hacer caso a lo que dice la hoja de incidentes, porque la hoja de incidentes está firmada por los funcionarios. El escrito solo lo dice un partido. Pero si coinciden, pues con mayor razón le va a dar fuerza al tribunal a lo que dice el escrito. Siempre son importantes los escritos que presentan los partidos, porque hay indicios de que sucedió eso. Pero no hay nada mejor que el acta que llena el presidente o el secretario, que firman los funcionarios y que ahí se asienta algún incidente, como este que les platico. De 2 a 4 nos fuimos a comer, pues que a todo dar, se fueron de 2 a 4, pero ya quedó ahí la evidencia. Ya quedó registrado en los incidentes y claro, obviamente el partido político que pierda en esa casilla va a hacer valer esa hoja de incidentes ante el tribunal para que se anulen los votos en esa casilla. Ojo, esta hoja de incidentes, el original se lo queda el presidente y lo integra en el expediente de la casilla y en el paquete.
pero cada partido político se le va a dar una copia al carbón de esta hoja de incidentes. Entonces el partido político también se va a llevar una copia de esta hoja. Y como es una copia al carbón que se desprende del original, el tribunal haber dicho, también ha señalado, las copias que les dan a los partidos se entienden como originales. Entonces yo como partido político me voy a llevar una copia de esta hoja de incidentes donde dice de 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Luego cuando presente mi demanda ante el tribunal y le diga quiero que se anule la votación en esta casilla, le voy a ofrecer como prueba esa copia que me dieron a mí como representante de partido político. Aunque el tribunal puede tener el original, porque si el tribunal le dice al INE, mándame el original de la hoja de incidentes, lo que hace el INE es que le manda copia certificada del original. Entonces, la tenga o no la representación del partido político, el tribunal en un acuerdo puede requerirle al INE una copia certificada de ese original, para que el INE, para que el tribunal, pues, acredite debidamente que sí existe esa hoja de incidentes, que sí es original y que por lo tanto de 2 a 4 se fueron a comer, ¿no? Aquí nos dice Arturo, entonces, ¿cuál es la finalidad del escrito de protesta? El escrito de protesta es un escrito que presenta el partido político, porque no estuvo de acuerdo con algún tema que sucedió en el escrutinio y cómputo. Entonces es una prueba indiciaria, no es una documental pública, es una prueba indiciaria, pero también es importante presentar este escrito de protesta para que el tribunal lo pueda revisar. Por ejemplo, si hay escrito de protesta de un partido y no hay hoja de incidentes que llenaron las funcionarias y los funcionarios, pues con ese escrito de protesta el tribunal puede revisar si sucedió algo en la casilla. Por ejemplo, en el escrito de protesta puede decir el partido, oiga, oye tribunal, aquí sumaron mal los votos de los partidos, está mal la suma, o faltaron 2 boletas, se perdieron, o cualquier cosa que diga el escrito de protesta, entonces el tribunal dice, no lo dicen los funcionarios, pero aquí me está diciendo un partido que se perdieron 3 boletas. Entonces yo como tribunal, como me lo está diciendo un partido y hay indicio de que se perdieron 3 boletas, pues yo como tribunal voy a ordenar abrir el paquete y revisar si están esas 3 boletas o no. Solamente por la prueba indiciaria que presentó el partido, solamente por el escrito de protesta. Ya el tribunal advirtió que por ahí hay una irregularidad y entonces va a analizar el asunto a fondo. Por lo tanto, también es importante estos escritos que presentan los partidos, ya sea el de protesta después del escrutinio y cómputo o el escrito de incidentes que lo pueden presentar durante el desarrollo de toda la jornada electoral. ¿Qué tal, Denise? Buenos días, adelante, te escuchamos. Gracias, maestro. Buen día a todos. Yo creo que este tema es interesante porque, bueno, yo he tenido experiencia tanto en Consejo Distrital Municipal y como capacitador electoral, ¿no? Entonces, todo eso que usted nos ha platicado lo he vivido directamente. Pero lo que me he percatado es que muchas veces los representantes de partido político confunden los escritos, el escrito de incidentes y el escrito de protesta, como usted muy bien nos acaba de referir. El escrito de incidentes que presenta directamente el representante de partido político son por irregularidades que pasan durante el desarrollo de la jornada electoral, y el escrito de protesta es cuando ya solamente se trata del escrutinio y cómputo de la casilla. Entonces, yo ahora sí que basado en la experiencia he detectado esas situaciones, ¿no? Que los representantes de partido político confunden esos dos tipos de escrito, y cuando los hacen valer de manera inadecuada. Igualmente, en la pregunta que Guillermo estaba haciendo referencia sobre el escrito de protesta ante el Consejo Distrital Municipal, yo en su momento, bueno, en el proceso de 2018, fui secretaria distrital de aquí de un consejo distrital de aquí de Michoacán, pero en el OPLE. Y se puede decir que, por lo que yo advierto, pueden presentar su escrito de protesta cuando están haciendo, ahora sí que la sesión de cómputo, porque tenemos que recordar, la sesión de cómputo siempre se inicia el miércoles después del domingo a las 8 de la mañana, donde ya se van a cantar todas las actas y se van a ir ahora sí que asentando los
los resultados de cada casilla. Pero yo considero importante, y lo hablo conforme a la experiencia, que aparte de que los representantes de partido presenten su escrito de protesta durante el desarrollo de la sesión de cómputo, también se percaten o soliciten al secretario que las manifestaciones que ellos realicen queden asentadas en el acta de sesión de cómputo. ¿Por qué? Porque en ocasiones no queda asentado y como cuando llegue el asunto al tribunal, el tribunal no tiene la manera de ver, admicular las dos pruebas y verificar que realmente haya sucedido esa manifestación que tal vez en su escrito de protesta refiere, pero que no está plasmado en el acta de sesión. Entonces yo creo que es importante distinguir estas situaciones, los tipos de escritos y también cómo podemos hacer nosotros o los representantes del partido político como los funcionarios de los consejos distritales para que desde ciertas documentales puedan llegar en su momento no solamente hacer pruebas iniciarias, sino llegar a tener al momento de verificar que se admiculan las pruebas, pues darle el valor probatorio pleno. Eso es lo que quería comentar, maestro. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Denise. Y fíjate que sí tienes toda la razón y eso también, esa etapa es muy importante. Una vez que inicia el periodo de cómputo distrital, que es el miércoles a las 8 de la mañana, pues también ahí pueden presentar documentos los partidos políticos, escritos, etcétera. Pero siempre los escritos que presentan los partidos políticos son pruebas indiciarias, como dice muy bien Denise, no tienen valor probatorio pleno. Siempre que hay una sesión del Consejo Distrital o el Consejo Municipal, también se levanta un acta ahí circunstanciada de todo lo que va sucediendo durante la sesión. Entonces es muy importante que todo lo que digan los partidos políticos se asiente en esa acta, porque lo que queda sentado en el acta que llena el Consejo Distrital o el Consejo Municipal, ahí ya sí es una documental pública, el acta que llenan en el Consejo, y tiene valor probatorio pleno. ¿Por qué es tan importante esta acta que se llena en el Consejo Distrital? Porque muchas veces la solicita el tribunal. A ver, ¿qué pasó? Pues está aquí en el acta que se llenó ya en el Consejo Distrital. ¿Qué sucedió durante el cómputo distrital? Pues aquí está en el acta que se levanta. Entonces, siempre vamos a tener en el tribunal dos tipos de escritos, los escritos de los partidos, pero las actas que se levantan ya sea en la casilla o ya sea en el Consejo Distrital. Cuando haya contradicción entre los escritos de los partidos y lo que dicen las actas, el tribunal le va a dar preferencia, obviamente, a lo que dicen las actas, porque son documentales públicas firmadas por las funcionarias y los funcionarios, en este caso del instituto, ya sea estatal electoral o del INE. Entonces, muy bien, como lo dice Denise, es muy importante que lo que digan los partidos también le digan a los funcionarios, sabes que asienta esto en el acta, para que quede claro que es algo que también firmaron los funcionarios y que quedó en un acta que es una documental pública. Siempre vamos a tener todo tipo de escritos, pero las documentales públicas que llenan las funcionarias en el INE o los funcionarios, pues todavía tienen mayor valor que las de los partidos políticos. Lo mismo sucede en la casilla. Pueden presentar diferentes escritos los partidos, pero lo que digan las actas que llenaron las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla será lo que se entenderá como cierto y que tendrá valor probatorio pleno, porque el tribunal pues es la única forma que puede saber qué sucedió en la casilla o qué sucedió en el cómputo distrital. Y ya las actas que se levantan tanto en la casilla como las que se levantan en el Consejo Distrital. Muchas gracias, Denise, porque sí es muy importante que lo que digan los partidos quede asentado también en las actas que llenan las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Arturo, buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, maestro. Disculpe que no pueda prender la cámara, lo que pasa es que tengo problemas con mi internet. No te preocupes, Arturo, así está bien. Nomás para comentarle, por ejemplo, en los escritos de incidente que no tienen valor probatorio pleno, sino de manera indiciaria, al momento comenta que se tienen que ofrecer otro tipo de pruebas y los representantes de los partidos que se encuentran dentro de la casilla, digamos que sucede algún incidente y ahora que están los celulares de moda y que el uso de la tecnología,
si la persona empieza a grabar y ofrece, el partido ofrece ese video, ¿sería como prueba suficiente como para acreditar dicho incidente? Esa es mi pregunta, maestro. Muchas gracias, Arturo. Mira, las fotografías y los videos también ha señalado el tribunal se entienden como pruebas indiciarias. No tienen valor probatorio pleno, pero sí sirven de mucho. Son pruebas indiciarias y el tribunal puede resolver vía pruebas indiciarias. Hay muchos casos que llegan al tribunal donde no hay una sola documental pública con valor probatorio pleno. Todas son indiciarias, pero analizando una por una se puede arribar a una decisión. Se puede llegar a la convicción de que sí sucedió esa situación, aunque solamente sean fotografías, testimonios, videos, se puede llegar a la conclusión de que sí sucedió tal circunstancia. Habrá que verlo, es más difícil porque no tenemos las actas o las firmas de los funcionarios, pero puedes llegar a una conclusión como tribunal, aunque solamente sean videos, solamente sean fotografías o testimonios de personas, etcétera. Ahora, aquí cuesta mucho mayor trabajo porque deben de acreditarse 3 elementos que ha dicho siempre el tribunal. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. A ver, me estás ofreciendo un video, bueno, lo vamos a desahogar, lo vamos a analizar, vamos a llenar un acta en el tribunal donde se diga qué se aprecia del video. Hasta se redacta un acta diciendo, pues ya se vio este video y lo que se aprecia de este video son estas circunstancias. Pero la ley nos dice, tribunal, para que le des validez a ese video, se tienen que acreditar 3 elementos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que el partido político o quien presente ese video le tiene que acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ese video. Por ejemplo, un video donde se está quemando una urna y de repente llega el partido y nos dice, oye, tribunal, anula todos los votos en esta casilla porque mira, quemaron la urna. Pues entonces el tribunal le contesta a esa persona o a ese partido, oye, pero yo cómo sé que esa urna es de este proceso electoral, que esa urna es de esta casilla, que esa urna es de la elección de la gobernatura, por ejemplo, o de la presidencia, que las boletas que se quemaron eran exactamente de esa elección, que se quemaron todas las boletas. Entonces no es tan sencillo. Tendría que presentar más pruebas el partido político, además de ese video, para que se acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero nada pierde eso sí el partido en presentar el video, ¿eh? Es una prueba indiciaria, pero no hay como las pruebas con valor probatorio pleno, más que los videos, más que las fotografías. Por ejemplo, en la elección presidencial, yo me acuerdo cuando estábamos revisando el expediente de la elección presidencial del 2012, de repente habíamos videos, pues desahogamos esos videos. ¿Y saben que salían boletas donde nos decía el partido, oye, mira, anula estas casillas porque estas boletas las quemaron, algunas y no sé qué? Pero resulta que las boletas eran de la elección de la gobernatura de Veracruz de hace un año. Entonces yo me quedé pensando, ¿y por qué ofrecieron este video? Porque bueno, es otro tema que luego vamos a revisar, pero tienen tan poco tiempo los partidos políticos de presentar pruebas, porque solamente son 4 días. Imagínense revisar todo lo que pasó en una elección presidencial en las 160,000 casillas en 4 días. No da tiempo, esa es la verdad. No da tiempo. En todos los partidos políticos pues ofrecen videos que les dan los que estuvieron en las casillas y pues por ahí se les coló ese video, donde era un video de la elección de la gobernatura de Veracruz, que fue un año antes, en el 2011, de esa elección. Pero bueno, en el tribunal estamos obligados a desahogar todos y cada uno de los videos. Por eso también les decimos a los partidos, por favor, los videos tienen que tener circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque el tribunal sí está obligado a abrir todos los videos y verlos y levantar un acta circunstanciada. No puede decir el tribunal, ¿qué creen? Pues este USB que traía 5 archivos, pues ya no lo abrí. No, lo tiene que abrir, lo tiene que desahogar y tiene que levantar un acta diciendo que se aprecia de estos videos. Todavía me acuerdo en ese 2012 que estaba yo con un compañero ahí a las 3 de la mañana y le dije, pues ya nomás vemos estos 5 videos y nos vamos a dormir, ¿no? Abrimos el USB
y resulta que no eran 5 videos como decía la demanda, eran 15 y cada video duraba media hora. Hay que desahogar los 15 videos y hay que ver qué dice cada video durante toda la media hora. Y luego hay que levantar un acta circunstancial y decir, de estos 15 videos se aprecian estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y a lo mejor el video no va a servir, como les decía, uno era de la elección de Veracruz. Claro que no servía, pero habría que desahogarlo. Hay otros videos que sí funcionan, porque hay documentales públicas que dicen lo mismo que el video. Entonces siempre hay que ver qué fotografías presentamos al tribunal, qué videos presentamos al tribunal. Pero como pregunta Arturo, pues claro que el video es una prueba indiciaria y si se puede acreditar algo de ese video, pues claro que hay que presentarlo al tribunal como una prueba indiciaria. El tribunal tendrá que revisar ese video y algunas otras pruebas para arribar a esa conclusión. Por ejemplo, ahorita me acuerdo de un caso que también me llamó muchísimo la atención. En un municipio en el Estado de México, uno de los más grandes del Estado de México, pues había una elección muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada, y faltaban 2 casillas. Llegó los resultados de la penúltima casilla y seguía muy cerrada la elección. Entonces ahí dijeron, ¿no? En el Consejo Municipal. Bueno, con la última casilla vamos a saber quién ganó y quién perdió. Cuando revisemos el último paquete, vamos a saber quién ganó y quién perdió. Pero ¿qué creen? El último paquete nunca llegó. ¿Cómo que nunca llegó? No, lo quemaron. Llegó a la casilla un grupo, como soy abogado y no tengo pruebas, no les puedo decir, pero por ahí decían que era del crimen organizado ese grupo que llegó a la casilla, pues no sé si era del crimen organizado o no, pero quemaron todo el paquete y todas las boletas. Entonces, ¿cómo vamos a saber quién ganó y quién perdió si se quemaron todas las boletas? A ver, imagínense que ustedes sean magistradas o magistrados y les llega un asunto y les dicen, pues, ¿sabes qué? Es que con estos datos de este paquete, con esas boletas, se iba a saber quién ganó y quién perdió, porque la elección estaba cerradísima, ¿no? Creo que eran 15 votos la diferencia entre el primero y segundo lugar, y bueno, la casilla última, pues traía como 400 y pico de boletas, a lo mejor con eso sabíamos quién ganó y quién perdió, pero quemaron todo el paquete. Bueno, el Tribunal Electoral del Estado anuló la elección porque dijo no tengo los resultados. Pero luego se impugnó ese tema al Tribunal Electoral. Fíjense, en ese proceso electoral solamente participaron 2 coaliciones. No iba ningún partido solo, iban 2 coaliciones. Y el resultado cerradísimo de las 2 coaliciones. Y entonces, bueno, pues el Tribunal Electoral del Estado anuló la elección porque dijo, no, pues no tengo los resultados. ¿Cómo voy a decir quién ganó y quién perdió? Se anula la elección y nos vamos al extraordinario. Pero el partido que previamente había ganado sin los últimos resultados fue al tribunal. Pero imagínense, a ver, si ustedes son partido político, ¿qué le dicen al tribunal? Y luego, si son el tribunal, ¿cómo resuelven el asunto si no tenemos las boletas de la última casilla? Bueno, pues llegó el asunto al tribunal y el tribunal dijo, no, pues es que sí me faltan esas boletas. Hizo una inspección judicial el tribunal, mandó un secretario de estudio y cuenta que revisara qué había pasado en la casilla y efectivamente, ¿no? Pues se quemaron las boletas. Pero fíjense lo que hizo el tribunal, dijo, no, no vamos a anular la elección. Hay otras formas con otros documentos de obtener el resultado, para que vean que siempre nos centramos en las boletas y muchas veces hay otras actas más importantes que las boletas. ¿Qué hizo el tribunal? Citó a las 2 coaliciones y les dijo a las 2 coaliciones, tráiganme el acta de escrutinio y cómputo que les dieron en esa casilla. No, pero que es una copia al carbón, no importa. Se entiende como original porque se desprende de un original. Afortunadamente, como eran 2 coaliciones, pues estaban legibles las actas. Las 2 actas coincidían, entonces los partidos políticos, las coaliciones llegaron al tribunal, presentaron su acta al carbón, las 2 coincidían. Entonces dijo el tribunal, ya tengo aquí una primera prueba de cuáles son los resultados. Después, fíjense, yo creo que ese grupo del crimen organizado así les fue con su jefe cuando se dieron cuenta el error que cometieron.
¿no? Acuérdense que no hay crimen perfecto, como en las películas, siempre pasa algo. Y como nos dice aquí muy bien Antonio, pues hay una cartulina, ¿no? Hay un cartelón en la casilla afuera, publicado con los resultados en la casilla. ¿Y qué creen? El crimen organizado quemó todo menos ese cartelón. Ahí se les pasó. Les digo, no hay crimen perfecto, siempre falla algo, ¿no? Ahí lo que les falló fue quemar el cartelón. Ahora yo les pregunto, ¿ese cartelón es una documental pública? ¿Tiene valor probatorio pleno? ¿Sí o no? ¿O nomás es un letrerito con los datos? Pero lo que tiene valor probatorio pleno son las actas. No, ese cartelón sí tiene valor probatorio pleno. Se entiende como cierto, es una prueba documental pública con valor probatorio pleno. ¿Por qué? Porque está firmada por las funcionarias y los funcionarios. Ese cartelón trae la firma de todos los funcionarios y funcionarios de la casilla, también de los representantes de los partidos, pero ojo, si firman o no firman un documento los representantes de los partidos, no importa. No pierde validez el documento. Lo que le da validez al documento es la firma de las funcionarias y los funcionarios. Bueno, ese cartelón que está afuera está firmado. Entonces, pues se ofreció también como pruebas en la inspección judicial. El secretario de Estudio y Cuenta se llevó ese cartelón al tribunal y entonces ahí estaban los resultados en la casilla. Se comparó ese cartelón con las actas que tenían las coaliciones y coincidían todos los resultados. Y entonces la Sala Superior dijo, aquí está el resultado en esta elección. A pesar de que no tenemos actas originales y a pesar de que no tenemos las boletas porque todo se quemó, sí tenemos las actas de los partidos y sí tenemos este documental pública con valor probatorio pleno, que es el cartelón. Ahora, ojo, ya me voy más allá del caso real, ¿no? Si queman el cartelón, pero un representante de partido le alcanzó a tomar una foto, o un video a ese cartelón, ese video, como preguntaba el compañero, nos va a servir como una prueba indiciaria para advertir que sí estaba ese cartelón, que estaba firmado por las funcionarias o los funcionarios y que ahí estaba el resultado de la casilla. Entonces, por eso muchas veces les dicen los partidos políticos a sus representantes, tú tómale foto a todo, tú tómale video a todo, tómale foto al acta de escrutinio y cómputo original, tómale foto a este cartelón que está afuera, porque esas pruebas o esos videos o esas fotografías posteriormente nos pueden servir. Claro, no tienen valor probatorio pleno, pero a ver, si le tomamos video al cartelón y luego citamos a los partidos y nos ofrecen sus actas, sus copias que les dieron, esas sí tienen valor probatorio pleno, las copias de los partidos. Bueno, si las copias de los partidos coinciden con el video, que es una prueba indiciaria, pues ya se arriba a la conclusión de que esos son los resultados, a pesar de que es un video lo que se ofreció del cartelón, pero coincide con las actas de los partidos, entonces se entiende como ciertos esos resultados, ¿no? Por eso es muy importante las pruebas indiciarias. Pero ojo, los videos son muy importantes, pero donde se acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Obviamente ese video donde se puede tomar video al cartelón, pues sí se acredita en ese video las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque en el cartelón dice qué casilla es, qué elección es, cuándo fue la elección y cuáles fueron los resultados en esa elección. Todo eso está sentado en ese cartelón. Entonces, si le tomo video a ese cartelón, pues se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque el cartelón nos está dando todos los datos. Claro, están en un video y después quemaron el cartelón. No importa. Ya tenemos la prueba indiciaria. Entonces esto pues está de moda, ¿no? No nomás para la materia electoral. Las fotografías y los videos, que es tan fácil de tomarlos, pues luego se ofrecen, muchas veces se ofrecen como pruebas. Por ejemplo, ahorita en la corte está la discusión de cuándo es una prueba ilícita y cuándo no. Porque se dice que si yo ofrezco, por ejemplo, una grabación de un celular, de una llamada telefónica, dice la corte es una prueba ilícita. Pero fíjense cómo está la discusión, que vale mucho la pena seguir esta discusión de la corte a ver en qué termina. La discusión está, es una prueba ilícita. Bueno, si es una prueba ilícita, hay quienes dicen, hay que sancionar, ¿no?
a los que realizaron esta prueba ilícita, pero hay quienes dicen, bueno, sí sancionamos a los que hicieron la grabación, ¿no? Por ejemplo, porque eso está prohibido que nos graben. Lo sancionamos, pero tomamos en cuenta o no la prueba ilícita. Esa es la otra parte. A lo mejor sí, porque ya la tenemos ahí, ¿no? O no la tomamos en cuenta porque es ilícita. Pues ya está ahí en el expediente. Por ejemplo, una grabación de un funcionario presionando a los electores que sucedió en Colima, pues es una prueba ilícita. Pero a ver, ya nos llegó al expediente. A ver, ¿por qué en el tribunal no citamos a ese funcionario y le preguntamos, oye, esto que grabaron, ¿sí es tu voz o no es tu voz? Hay quienes dicen, no lo podemos citar porque es una prueba ilícita. Pero hay quienes dicen, sí lo podemos citar, que nos diga si es su voz, si no es su voz, y pues si nos dice que sí, se entiende como cierto lo que dice esa grabación. Pero también podemos además sancionar a que realizó la grabación porque está prohibida. Pero ahí sigue la discusión y yo en lo personal tengo mis dudas si una prueba ilícita puede tomarse en cuenta para resolver un juicio o no, porque ahí está la prueba, ahí está la evidencia de que sí sucedió tal circunstancia, el problema es que es ilícita, porque no se puede grabar a las personas, ¿no? Habrá que revisar esos temas, pero ojo, como preguntaba aquí el compañero, los videos sí se pueden ofrecer, las fotografías sí se pueden ofrecer, lo que suceda en redes sociales también se entiende como pruebas y se pueden ofrecer, pero todas estas pruebas son indiciarias. Lo que diga un Twitter puede ser una prueba indiciaria, la propaganda política que aparezca en una red social también puede ser una prueba indiciaria, se puede dar de baja inmediatamente, se pueden dictar medidas cautelares para que ya no esté afectando esa propaganda. Y luego, bueno, ya no tiene que ver con nulidades, pero acuérdense que en temas de violencia política en razón de género, la prueba debe ser flexible. Eso es muy importante, se debe de juzgar con perspectiva de género. No hay pruebas indiciarias que se entienden como ciertas cuando se trate de violencia política en razón de género. En muchos casos, ¿no? Quien está obligado a probar no es la víctima, sino el probable responsable. Pero esto es en casos de violencia política en razón de género. Aquí cambia, por ejemplo, el tema de la carga de la prueba. Cuando se trata de asuntos de violencia política en razón de género, pues la carga de la prueba en algunos casos no le corresponde a la víctima, sino le corresponde al quien cometió esa violencia. La víctima puede decir en un testimonio, a mí me pasó todo esto, y entonces el probable responsable tiene que demostrar que no hizo todo eso. Pero el que tiene que demostrar es el responsable, no la víctima, ¿no? Esos son los últimos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice aquí la carga de la prueba le corresponde al demandado, no al que presenta la demanda, en casos de violencia política en razón de género, y ya vimos que el tribunal también lo ha señalado, y ha anulado elecciones por violencia política en razón de género. Entonces, todas las pruebas que se presentan en un expediente, todas son muy importantes. No podemos decir, como es video, pues ya no lo presento. No, pues hay que presentar el video, el tribunal lo tendrá que desahogar y revisar si en ese video se puede acreditar alguna circunstancia, aunque sea de forma indiciaria. Claro, no hay que presentar por presentar, les digo, todo deben de acreditarse por lo menos circunstancias de modo, tiempo y lugar. Que en el video por lo menos se acrediten esas circunstancias. Pero todo lo que sucede en una casilla, pues le podemos tomar video absolutamente a todo y presentar ese video ante el tribunal y decir, miren aquí cómo el representante de tal partido se fue 3 horas y regresó, o cómo el secretario, ¿no?, de la mesa directiva de la casilla, pues se fue 3 horas y regresó. Eso no se puede. Ningún funcionario de la casilla puede salir durante todo el desarrollo de la jornada electoral, porque se pierde certeza. A ver, ese funcionario se fue, se llevó boletas o no. ¿Regresó o no regresó? Eso no se puede. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero los representantes que están en la casilla y los funcionarios que están en la casilla deben de estar ahí presentes desde la instalación hasta la clausura de la casilla. No puede pasar esto que les dijo, que de 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Ya se pierde certeza. ¿Qué pasó con las boletas 2 horas? ¿Qué pasó con los resultados? ¿Qué pasó con las actas? 2 horas dejar sola la casilla, pues prácticamente eso va a provocar que se anule la votación en esa casilla porque no se cumple con el principio de certeza,
el principio de legalidad, el principio de transparencia, en fin, se afectan varios principios que están en la ley y en la Constitución, y entonces ahí lo que procede es anular todos los votos en esa casilla, porque ¿cómo se les ocurre a los funcionarios? Pues dejar la casilla sola 2 horas. Les digo, pudo haber sido de buena fe, pero pues ya se dio. Esta seguramente ya la analizaron, esta causal de nulidad, cómo se puede anular la votación en una casilla cuando los votos se reciban en fecha distinta. Aquí también solamente se los toco rápidamente porque podemos incurrir en un error. Fíjense. ¿Cuál es el error? Si yo les pregunto así directamente, ¿a qué hora debe de iniciar la recepción de la votación? Llegamos, instalamos la casilla. Son 7:30. Instalamos la casilla, tal, y ¿a qué hora debe iniciar la recepción de la votación? O sea, ¿a qué horas abrimos la casilla para la ciudadanía? Y ahí es donde podemos incurrir en un error. Sí, adelante, Jonathan. Buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días. A lo mejor estoy malo. Bueno, pero yo creo que en un momento dado tenemos como que fases el día de la jornada electoral. La primera, sí, en un momento dado es esta que nosotros como capacitadores, escuchaba a una compañera, nosotros como capacitadores antes de que hubiera esta reforma de la ley les decíamos, oigan, no sean malitos, lleguen un poquito antes de las 8 de la mañana para que empiecen a acomodar las sillas, las mesas, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que a lo mejor nos hicieron caso y está esta etapa, ¿no? De que van acomodando sillas, mesas y todo. Pero la instalación de la casilla no puede empezar a las 7:30. Necesariamente tiene que empezar a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque se le da el tiempo tanto a representantes de partido político como en un momento dado a los funcionarios de mesa directiva para llegar, ¿no? Ahí pueden iniciar. En un caso, yo creo que ya muy, muy deseable, pero nada práctico, en caso de que estén todos los funcionarios de mesa directiva de casilla, empieza la instalación, ¿no? A partir de las 8. La votación de ninguna manera puede empezar antes de las 8, ¿no? Tiene que empezar una vez que ya hayan hecho todas estas actividades, que el presidente de la mesa directiva de casilla les haya dicho que están vacías las urnas, que se hayan contado las boletas, etcétera, etcétera. Todas esas actividades. Pero de ninguna manera puede empezar la votación antes de las 8 y mucho menos si no están los funcionarios de mesa directiva de casilla presentes. Es cuanto Sí, muchas gracias, Jonathan, por tu participación. Y sí, es muy interesante. Fíjense, hay 2 puntos aquí que tocó Jonathan muy importantes. Y hay diversas legislaciones. Si, por ejemplo, una legislación dice, te tienes que instalar a las 7:30. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos y los funcionarios y funcionarios? Pues como dice muy bien Jonathan, ponerse de acuerdo y decir, aquí llegamos a las 7:30 para instalarnos y tener todo listo para recibir la votación. Imagínense que la ley diga a las 7:30 se tiene que instalar la casilla. Ahora yo les preguntaría, ¿nos podemos adelantar? Porque a lo mejor un representante le dice al presidente, ¿sabe qué, presidente? Es que de 7:30 a 8, pues a lo mejor no nos da tiempo porque hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces este representante del partido le propone al presidente, pues verse a las 7:15 en la casilla, no a las 7:30. Pero la pregunta es, ¿puede instalarse la casilla a las 7:15? ¿O no puede instalarse la casilla a las 7:15? Porque la ley dice 7:30. Entonces, fíjense, cosas de buena fe pueden incurrirse en errores y eso puede provocar que se anulen todos los votos en esa casilla. Entonces dice el tribunal, bueno, se pueden adelantar, pueden asentar en el acta de jornada electoral que inició la instalación de la casilla a las 7:15, no a las 7:30. Pero el requisito que se debe de cumplir es que si vamos a empezar antes, tienen que estar presentes todos los representantes de los partidos. Todos los que están registrados en esa casilla tienen que llegar a las 7:15. Porque si no llega uno a las 7:15, hay que esperar a que llegue. Porque la ley dice 7:30. Imagínense que si está en la casilla a las 7:15 y luego llega un representante a las 7:30 y diga, uy, pues yo ya no vi las boletas, yo ya no conté las boletas, yo ya no vi las urnas vacías, y aquí la ley dice 7:30. Entonces ese representante
puede impugnar ante el tribunal y decir, oye, ¿saben qué? Aquí se instaló la casilla antes de lo que marca la ley y yo no estuve presente. Entonces, si nos vamos a adelantar de buena fe para que nos dé tiempo de estar listos a las 8, pues tienen que estar todos los representantes presentes. Si falta uno, tendremos que esperarnos hasta las 7:30. No hay otra cosa. Luego, otro tema que puede generar confusión y que llegan muchas impugnaciones al tribunal, donde nos dicen, fíjense qué nos dicen en el tribunal. Oye, ¿sabes qué, tribunal? Anula la votación en esta casilla, todos los votos anúlalos, porque la votación inició a las 8:20. Es decir, empezaron a recibir a las personas, a los electores en esa casilla a las 8:20. Y la ley dice a las 8. Y ¿sabes qué? De 8 a 8:20 había 20 personas en la fila que se fueron y ya no quisieron esperar. Y luego fíjense todo lo que dicen los partidos. Y dicen, esos 20 votos eran para mi partido y se perdieron porque esas personas que estaban puntuales a las 8, como no abrió la casilla a las 8, ya no votaron. Y son 20 votos determinantes. Pero a ver, la pregunta que aquí yo les hago es, ¿a las 8:15 puede iniciar la votación? ¿O necesariamente tiene que iniciar la votación a las 8? Y luego muchos me dicen, no, es que la ley dice que la votación debe iniciar a las 8. Y ahí está el error en el que podemos incurrir. No hay ninguna ley en México, ni local ni la general, que diga que la votación inicia a las 8 de la mañana. Y ese es un error en que los propios funcionarios luego incurren y dicen, no, es que la votación inicia a las 8. No, ninguna ley dice que la votación inicia a las 8. Y tenemos esa fecha así como muy clara, porque los medios de comunicación, los medios de difusión, hasta el propio INE dice, acude a tu casilla a votar a las 8. De 8 de la mañana a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde. Pero ya en la realidad, la ley no dice que inicia la votación a las 8. La ley no dice que debe iniciar la votación a las 8. Lo que dice la ley es parecido. ¿Qué dice la ley? Una vez instalada la casilla, inicia la recepción de la votación. Pero la casilla puede estar instalada a las 8, o puede estar instalada a las 8:05, o puede estar instalada a las 8:10, a las 8:15, o a lo mejor se tardaron mucho y se va a instalar la casilla a las 8:30. Entonces eso no es contra la ley, porque la ley dice, una vez instalada la casilla, inicia la recepción. Si la casilla se instaló hasta las 8:30, a las 8:30 va a iniciar la votación y no va a pasar nada porque todo eso así lo marca la ley. ¿Qué es lo único que deja también muy claro la ley? Antes, como dijo el compañero, antes de las 8 horas no se puede recibir la votación. Eso sí, no podemos recibir ni un solo voto en la casilla si no son las 8. Antes de las 8 ninguno. Pero después de las 8 sí. La ley no dice a las 8 en punto inicia la recepción de la votación. Porque también la ley es muy clara y dice, yo no sé si los funcionarios van a tener todo listo a las 8 o no. Entonces no puedo ponerles ese candado de que a las 8 tienes que tener todo listo, no. Lo que dice la ley es, una vez instalada la casilla, inicia la recepción. Pero la casilla puede estar instalada 8:05, 8:15, 8:20 y no pasa nada. Inicia la recepción de la votación. Entonces, eso debe quedar también, obviamente, registrado en el acta de jornada electoral. ¿A qué hora inició la votación? Y también en el acta de jornada electoral vamos a sentar como funcionarios de la casilla a qué hora se instaló la casilla y luego a qué hora inició la recepción de la votación. Y después, durante el desarrollo de la recepción de la votación, pueden suceder varios puntos que interrumpan la votación. Por ejemplo, se empiezan a pelear dos representantes de partidos políticos. Ahí empiezan a discutir, se empiezan a pelear, entonces el presidente de la casilla dice, voy a suspender la votación en lo que se arregla este problema. Ahora, imagínense que se suspenda la votación media hora y se reinicia la votación. Y entonces luego va a llegar un partido y le va a decir al tribunal, oye, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla porque se suspendió la votación media hora.
pues va a decir el tribunal si es una irregularidad que se haya suspendido a la votación media hora, pero no necesariamente por eso se van a anular todos los votos en esa casilla. Hay que buscar otras circunstancias, otras irregularidades, porque suspender la votación media hora, esa no es causa suficiente para anular todos los votos en una casilla. Entonces, todo esto lo vamos redactando en el acta de jornada electoral. Ahora, imagínense que nos encontremos un acta de jornada electoral que diga, aquí se cerró la votación a las 5 de la tarde. Y entonces el partido político, obviamente, como sucede siempre, el partido político que perdió en esa casilla va a ir al tribunal. Y le va a decir al tribunal, oye, tribunal, anula todos los votos en esa casilla porque cerraron a las 5 la votación. Y la ley dice que la votación te tiene que cerrar a las 6 de la tarde. Entonces, de entrada vemos que si hay una irregularidad, que puede ser grave, pero a ver, si ustedes fueran magistrados o magistrados, anulan todos los votos en la casilla porque se cerró a las 5 en vez de las 6, o no anulan todos los votos en esa casilla. ¿Qué hacen? ¿Le hacen caso al partido que diga anulan todos los votos, o no le hacen caso al partido que dice anulan todos los votos? Lo primero que tenemos que hacer en el tribunal es ver si hay un dato ahí objetivo que diga que se cerró la casilla a las 5 de la tarde. Entonces tenemos que revisar primero el acta de jornada electoral. Cierre de votación, ¿qué dice? El acta de jornada electoral que firmaron las funcionarias o funcionarios en cierre de votación. Pues imagínense que diga cierre de votación 5 de la tarde. Y que luego por ahí se encuentren un acta de una hoja de incidentes donde diga, que también yo me la encontré en un expediente, decía la hoja de incidentes, fíjense, cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Así lo asentó el secretario de la casilla. Cerramos a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos, son nuestros vecinos y ya los conocemos. No van a venir. Entonces, si no van a venir, pues ya cerramos la votación. Entonces, vean, tenemos dos documentos, el acta de jornada electoral y la hoja de incidentes. Los dos documentos están firmados por las representaciones de los partidos, pero también están firmados por las funcionarias y los funcionarios. Entonces, son dos documentales públicas con valor probatorio pleno. Las dos coinciden y las dos dicen que la votación se cerró a las 5 de la tarde. Entonces el tribunal lo primero que advierte aquí es que efectivamente sí es cierto que se cerró a las 5 de la tarde. Pero por otro lado llega el partido político y nos dice, anula todos los votos, tribunal. Todos los votos que se recibieron en esa casilla, anúlalos porque existe esta irregularidad. Cerraron una hora antes. Entonces, ¿qué hace uno como tribunal? ¿Anula todos los votos o no? En estos casos, lo que ha hecho el tribunal ya desde hace muchos años es sacar lo que se llama la media aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tribunal dice, a ver, vamos a ver en esa casilla, vamos a estudiar el caso concreto, ¿cuántos votaron en esa casilla? No, pues que en esa casilla, en promedio, cada hora votaron 50 personas. Dividimos toda la votación entre todas las horas y nos sale en promedio que cada hora votaron 50 personas. Entonces vean lo que dice el tribunal. Ah, bueno, entonces de 5 a 6 hubieran votado en promedio otras 50 personas. Ojo, no es un dato objetivo, es un dato estadístico, pero es la única forma de saber si se anulan los votos en la casilla o no. Dice el tribunal, ah, bueno, entonces en esta última hora iban a votar 50 personas, porque ese es el promedio en esa casilla. Entonces también lo segundo que revisa el tribunal es cuál es la diferencia entre el primero y segundo lugar en esa casilla. En la casilla, no en la elección. En esa casilla, ¿cuál es la diferencia entre el segundo y primer lugar? No, pues que el primer lugar le ganó al segundo por 100 votos. Entonces dice el tribunal, esos 50 votos que hubieran llegado de 5 a 6 no son determinantes, porque si esos 50 votos se los quitamos al primer lugar, sigue ganando con una ventaja de 50. Entonces no es determinante y no se anulan todos los votos en esa casilla.
Pero ¿qué tal si el resultado final en esa casilla hubiera sido primer lugar y segundo? La diferencia entre primero y segundo lugar hubiera sido de 10 votos. Y cerraron a las 5 de la tarde. Y en promedio votaron 50 personas cada hora. Entonces, eso sí es determinante, porque esos 50 votos que se hubieran recibido de 5 a 6, pues claro que cambian el resultado final en la casilla si me ganaron nada más por 10 votos. A lo mejor de esos 50 votos van 30 votos al segundo lugar, y entonces el segundo lugar hubiera quedado en primer lugar en esa casilla, y el primer lugar hubiera estado en segundo si se hubieran recibido votos de 5 a 6. O sea, es determinante, porque la diferencia solamente fue de 10 votos. Entonces, en esos casos, dice el tribunal, como si es determinante, se anulan todos los votos recibidos en esa casilla. Siempre para anular los votos recibidos en esa casilla, tenemos que revisar cuál es el resultado final en esa casilla entre el primero y el segundo lugar, para ver si la irregularidad alcanza para afectar ese resultado y anular todos los votos o no anular todos los votos. Como ya recordamos, se anulan todos los votos en la casilla. También se van a anular los votos del partido político que presentó e impugnó la votación en esa casilla. Los votos también se anulan, ¿eh? Eso debe quedar claro, porque como les platiqué la sesión pasada, pues si un partido tiene 100 votos y el segundo lugar tiene 98 y el tercer lugar tiene 96, el cuarto lugar tiene 17 y el quinto lugar tiene 7 votos, y el que impugna en esa casilla es el segundo lugar, pues creo que se equivocó el segundo lugar, porque a ver, impugna el segundo lugar que tuvo 98 votos. Tiene razón y se anulan todos los votos en esa casilla. ¿Qué va a pasar? Al primer lugar le van a quitar 100 votos, pues sí le fue mal. Pero al segundo lugar que impugnó le van a quitar 98, pues también le fue mal. Al tercer lugar le van a quitar 96, también le fue mal. Al cuarto lugar nada más le van a quitar 17, ya no le fue tan mal. Y al quinto lugar nomás le van a quitar 7, pues es el que sale ganando. Entonces vean, impugnó el segundo lugar y el que sale ganando en la votación es el quinto lugar, porque al quinto lugar solamente le quitan 7 votos y al segundo le van a quitar 98 del cómputo distrital o del cómputo municipal, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué impugnó el segundo lugar? Pues hay que ver. Ahí quizá el segundo lugar impugnó solamente para quitarle 100 votos al PRI. Aunque él le quitaron 98, pues al primer lugar le quitaron 100. Pero no es tan conveniente, ¿eh? Entonces siempre hay que ver el resultado en la casilla y la diferencia entre el primero y segundo lugar para ver si vale la pena que un partido político impugne la votación en esa casilla, porque siempre, insisto, hay que tener presente, si impugnamos la votación en una casilla, también se van los votos del partido que quedó o que impugnó la elección. Ahora, esta causal de nulidad es importantísima, es la más importante a la fecha, ¿no? Recibir la votación por personas o órganos distintos a los facultados por la ley. ¿Quiénes tienen que recibir la votación en una casilla? Acuérdense que con la reforma electoral del 2014 cambió radicalmente el sistema. Antes del 2014, si teníamos elecciones federales y locales, pues instalábamos una casilla federal y instalábamos una casilla local. En una se recibían las elecciones federales y en otras las locales. Pero para ser más eficiente el sistema, se reformó la ley en el 2014 y se dijo, vamos a tener ahora una casilla única. Y si tenemos elecciones concurrentes, en esa misma casilla se van a recibir los votos federales y los votos locales. Y ahora imagínense, en el 2024 vamos a tener 31 elecciones locales. Entonces, en 31 estados, casi en todo el país, se va a instalar una casilla. Pero esa casilla va a recibir los votos federales y esa misma casilla va a recibir los votos locales. Entonces dice la ley, en esa casilla se tiene que instalar con un presidente o presidenta, 2 secretarios o secretarias y 3 escrutadores, ¿no? Todos estos funcionarios tienen que estar en la lista nominal de electores. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que estar ahí en la lista nominal. Tiene que pertenecer a esa sección.
¿Qué quiere decir una sección? Que tiene que estar en la lista nominal de la casilla básica o tiene que aparecer en la lista nominal de la casilla contigua. Pero tiene que estar en esa casilla. Si no, no pueden ser funcionarios. ¿Qué sucede si no llegan los escrutadores? Entran los suplentes. ¿Qué sucede si tampoco llegan los suplentes? El presidente se trae de la fila a quienes van a sustituir a los escrutadores. Cualquier persona que esté en la fila y pertenezca a la sección puede sustituir a un funcionario o a varios funcionarios. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero a ver, ¿qué tal si no llegan los escrutadores? Ninguno. Tampoco los suplentes. Y el presidente de la casilla decide, ¿para qué me traigo a alguien de la fila? Mejor me traigo a mi compadre que ya lo conozco muy bien. Y le habla al compadre y le dice, vente aquí a la casilla porque vas a ser escrutador. Y el compadre llega muy contento con su compadre, van a estar ahí en la casilla todo el día, él va a ser escrutador, le exhibe su credencial para votar con fotografía y lo registra ahí como escrutador. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué creen? Resulta que este compadre que es escrutador no pertenece a la sección, es de otra sección. O sea, él no vota en la casilla básica ni en la contigua de esa sección. Vota en otra básica a 3 cuadras, por ejemplo. Entonces ya no pertenece a la sección. ¿Y saben qué dice la ley del tribunal? Que si hay un funcionario que no pertenece a la sección, lo que procede es anular todos los votos en la casilla. Todos. Porque se recibió la votación con una persona que no pertenece a la sección. Sí pertenece a otra sección, ¿eh? Y sí tiene credencial, pero a esa sección no pertenece. Entonces dice el tribunal, todavía en sus criterios vigentes, si hay una persona en la mesa directiva de casilla como funcionario que no pertenece a la sección, se tiene que anular todos los votos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia. ¿Qué sucedió? Fíjense, en este 2021 que hubo elecciones de diputaciones federales. En 3 diputaciones federales, en 3 distritos del país, ganó en muchos, pero en 3 distritos del país donde ganó Morena, la coalición PAN, PRI, PRD impugnó la elección, porque era sumamente cerrada. Resultados muy cerrados en esos 3 distritos, ¿no? Entonces impugna la coalición a Morena. Y entonces llegan las demandas al Tribunal Electoral y le dicen, fíjense, al Tribunal Electoral, oye, en estas casillas de este distrito se instalaron con una persona que no pertenecía a la sección. Entonces el tribunal revisó esas casillas y efectivamente en esas casillas había un funcionario que no pertenecía a la sección. Y entonces el tribunal anuló la votación en esas casillas que impugnó el partido político de la coalición, ¿no? La coalición PAN, PRI, PRD impugnaron. Entonces el tribunal dijo, efectivamente, en estas 3 casillas, por ejemplo, de este distrito, hay un funcionario que no pertenece a la sección. Entonces se anula la votación en esas 3 casillas, por ejemplo. Al anular la votación en esas 3 casillas, ¿qué creen que pasó? El segundo lugar alcanzó al primero y lo rebasó. Entonces el candidato de la coalición PAN, PRI, PRD rebasó al de Morena y Morena, como no impugnó ninguna casilla, se quedó en segundo lugar. Y entonces fíjense, en las elecciones federales del 2021, en 3 distritos, el segundo lugar alcanzó al primero y lo rebasó. ¿Cuáles fueron las causas para anular esas casillas y que el segundo lugar alcanzara el primero? Que había funcionarios que no pertenecían a la sección. O sea, rápidamente el partido político que quedó en segundo lugar revisó todas las actas y revisó dónde había funcionarios que no pertenecían a la sección, se los hizo valer al tribunal y el tribunal anuló la votación en esas casillas. Obviamente el segundo lugar impugnó casillas donde él tenía muy pocos votos y el primer lugar tenía muchos votos. Al anular esas casillas, el primer lugar perdió muchos votos. Y al perder muchos votos, el primer lugar alcanzó al segundo, al primero. Y entonces, fíjense, en el 2021, en diputaciones federales, 3 que quedaron en segundo lugar alcanzaron al primero. Entonces, 3 elecciones que había ganado Morena, las perdió en el tribunal. El segundo lugar alcanzó al primero y el primero bajó a segundo lugar.
Entonces, en el 2021, Morena perdió 3 diputaciones federales porque en algunas casillas se integraron con una persona que no pertenecía a la sección. Entonces, vean lo importante de estos criterios. Si traemos una persona que no pertenece a la sección a una casilla, esto puede provocar que se anulen todos los votos en esa casilla, pero no solo eso, puede provocar que perdamos la elección, como le sucedió a Morena en 3 distritos, que por estas circunstancias perdió la elección de esos 3 distritos. Es decir, Morena perdió 3 candidaturas a diputaciones que ya había ganado porque en la casilla o en determinadas casillas se instalaron con una persona que no pertenecía a la sección. Entonces es fundamental. Morena ya le quedó muy claro y perdió 3 elecciones porque sucedió esto en algunas casillas. Entonces, bueno, esperemos que para el 2024 ya estén ahí muy caperuzos las funcionarias y los funcionarios de la mesa directiva de casilla, estén bien capacitados y no permitan que sustituya a un escrutador, a un secretario, a un presidente, una persona que no pertenezca a la sección, porque si lo sustituimos por una persona que no pertenece a la sección, se van a tener que anular todos los votos en esa casilla. Es el criterio vigente del Tribunal Electoral. Adelante, Denise, te escuchamos. Gracias, maestro. Ahorita que usted estaba comentando eso y de la jurisprudencia que hay y que ahorita precisamente está poniendo en pantalla, yo recuerdo el año pasado, escuchando una sesión de la Sala Superior, no recuerdo qué elección estaban calificando, pero me llamó mucho la atención la propuesta que estaba haciendo el magistrado en su resolución. ¿Por qué? O en qué iba enfocada el caso. En la cuestión de que había personas de otras secciones electorales, pero que estaban en su sección como facultados para recibir la votación, pero por alguna cuestión del capacitador electoral, porque sabemos que pues un capacitador en ocasiones no solamente tiene una sección, tiene varias. Entonces, lo que hacían los capacitadores, ok, y en esta sección se llenaron todos y sí me llegaron todos, pero en esta sección no, y se llevaban funcionarios de esa sección a la otra, y me llamó mucho la atención, aunque no, ahora sí que la votaron en contra la mayoría de los magistrados de sala superior, pero la propuesta era de que aun y cuando la persona era de otra sección, estaba como facultado para recibir la votación y ya había sido capacitado. Quería hacer, no recuerdo bien el magistrado que lo propuso, de hacer ese cambio como ahora sí que en la jurisprudencia, ¿no? Hacer ese ajuste de que también aunque fueran personas de otra sección, pero que realmente estaban aprobadas por el Consejo Distrital, pero para otra podían también fungir como servidores o funcionarios de mesa directiva de casilla. Le digo, fue un tema interesante, una discusión muy álgida en la cuestión de cómo poder, o con la propuesta que él hacía, dejar sin vigencia esta jurisprudencia para, para dar pauta a que se pudieran hacer esas situaciones, ¿no? Entonces, es lo que ahorita que usted estaba comentando, me llamó ahora sí como más bien recordé, y lo importante que la mayoría de los magistrados de la Sala Superior pues lo votaron en contra y dijeron que tenía que seguir vigente lo que es esta jurisprudencia. Sería todo, maestro, gracias. No, muchas gracias a ti, Denise. Exactamente es el caso que estamos mencionando de estas 3 diputaciones federales, donde hubo un cambio en el resultado porque se hizo valer esta jurisprudencia. Y el caso directamente que tú señalas es el voto del magistrado Vargas. El magistrado Vargas señalaba exactamente lo que tú estás diciendo, Denise, que si esas personas ya habían sido capacitadas y pertenecían a otra sección distinta, pero ya las había capacitado el INE, porque se iban a anular la votación en esa casilla. Pero la mayoría de las magistradas y magistrados dijeron, ¿sabes qué? Porque pertenece a otra sección, y aquí está esta jurisprudencia del 2003, fíjense, es una jurisprudencia, perdón, del 2002, ya tiene 20 años esta jurisprudencia, y sigue diciendo la mayoría de las magistradas y magistrados, si no pertenece a la sección, aunque tenga la debida capacitación, se tienen que anular los votos porque no sabemos exactamente quién es esa persona. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿tiene su credencial para votar vigente o no esa persona? Se entiende que sí, porque como dice Denise, pertenecía a otra sección. Y este fue un asunto también, como dice muy bien Denise, que no se resolvió por unanimidad.
había el criterio, sobre todo del magistrado Vargas, que decía, oye, pues si es una persona capacitada por el INE, no porque pertenezca a otra sección y lo traigamos a esta casilla, ya por eso se van a anular todos los votos. Entonces, sí, les digo, es un tema que sigue a discusión, que habrá que ver, ¿no? Ya en unas nuevas integraciones, en un futuro, qué se va decidiendo sobre el tema, pero quedó vigente esta jurisprudencia, porque la mayoría dijeron, no pertenece a la sección, se anulan los votos y punto. A pesar de que también es muy interesante, como dice Denise, el voto particular del magistrado Vargas, que habrá que reflexionarlo en un futuro y revisar si sigue vigente o no esta jurisprudencia. Pero bueno, para el 2022 lo que sí estamos seguros es que sigue vigente esta jurisprudencia, porque les digo, se discutió el asunto en el 2021 y la mayoría decidió que debería de seguir vigente. Y si la mayoría decidió que debe seguir vigente, pues sí hay que estar muy pendientes, tanto partidos como funcionarios, de no traernos a la casilla a una persona que va a fungir como funcionario si no pertenece a la sección. Así lo dice la ley, así lo ha dicho esta jurisprudencia desde hace 20 años, trató de cambiarse el criterio, pero pues la mayoría dijeron debe seguir vigente, y como está vigente, pues el INE tiene que capacitar muy bien a todos los funcionarios para el 2024 y decirles, no puedes traerte una persona que no pertenezca a la sección. Mejor nos quedamos sin esa persona y listo. Por ejemplo, si es un presidente, 2 secretarios y 3 y 3 escrutadores, pues si nos falta un escrutador, pues ya, mejor no nos traemos a nadie. Porque si nos traemos a alguien que no pertenezca a la sección, se va a echar a perder todo. Mejor nos quedamos con un presidente, 2 secretarios y 2 escrutadores que pueden asumir las funciones del tercer escrutador y listo. Pero eso se tiene que ver muy bien en la capacitación que se dé a las funcionarias, a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Si no quiere nadie en la fila, ¿sabes qué? Así nos quedamos. Porque donde me traiga otro que no pertenece a la sección, se anulan todos los votos. ¿Y eso qué puede provocar? Lo que pasó en el 2021, que Morena perdió 3 diputaciones federales. 3, nada más. Imagínense la importancia de este criterio. Entonces hay que tener muy presente esta jurisprudencia, y son los casos que más se dieron en el 2021, en los cuales sí se anuló la votación recibida en diversas casillas, porque se instalaron algunas casillas con personas que no pertenecían a la sección. Nada más que sí, el tema que toca de inicio hay que reflexionarlo, el voto particular del magistrado Vargas también hay que reflexionarlo y ver si debe seguir vigente o no, pero bueno, eso lo decide la mayoría de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, y en el 2021 la mayoría decidió pues que debe ser vigente esta tesis de jurisprudencia, ¿no? Teniendo también, insisto, votos particulares muy interesantes que hay que revisar, estudiar y reflexionar. Y bueno, también nos dice, fíjense, aquí sí decidió la Sala Superior cambiar el criterio. Fíjense, esta jurisprudencia es del 2002, perdón, 32 del 2002. Y nos decía, si no están los escrutadores, se tienen que anular los votos en la casilla. Es decir, escrutadores, su ausencia total durante la fase de recepción de la votación es motivo suficiente para considerar que no se integró debidamente la casilla, o sea que se integró indebidamente. Aquí siempre dijo la Sala Superior, si faltan los escrutadores, se anulan los votos en la casilla. Entonces, ¿qué hacían los partidos políticos? Revisaban las casillas donde no hubo escrutadores, iban al tribunal y el tribunal anulaba todos los votos. Pero posteriormente, en el 2015, se interrumpió esta jurisprudencia. Y la Sala Superior dijo, no, ya lo reflexioné y creo que lo que hacen los escrutadores, esas funciones las pueden sustituir el secretario y el presidente de la casilla. Es decir, lo que hacen los escrutadores lo puede hacer el presidente y el secretario. Entonces no tenemos que anular los votos. Entonces cambió radicalmente el criterio, se interrumpió esta jurisprudencia 32 del 2002 y nace una nueva jurisprudencia, la 44 del 2016. Esta nueva jurisprudencia nos dice, mesa directiva de casilla, es válida la integración sin escrutadores. Entonces hay que tener presente esta tesis que es vigente, que ya nos dice, si no hay escrutadores en la casilla, no importa. Si está el secretario y el presidente o los secretarios y el presidente,
es válida la recepción de la votación y es válida la votación en esa casilla, porque dice la sala superior, pues el presidente y el secretario pueden sustituir las funciones de los escrutados. Entonces ahora, por más que buscan los partidos y vayan al tribunal y le digan, oye, no había escrutadores en esa casilla, pues ya sabemos que vía esta jurisprudencia, dice el tribunal, no importa si estaban los secretarios, el presidente, con eso es suficiente. Entonces hay que tenerla presente para el 2023 en las elecciones de Coahuila y del Estado de México, y obviamente hay que tenerla presente también para las elecciones del 2024, si es que no hay ajustes con la reforma electoral, porque les digo, si entra el voto electrónico, pues muchas de estas causales de nulidad de votación recibida en casilla, pues ya no va a estar vigente, porque el voto electrónico cambia mucho las condiciones en la casilla y cambian muchos temas relacionados con estas causales de nulidad de votación recibida en casilla, pero pues no sabemos. Seguimos estudiando estos temas porque no sabemos si va a haber voto electrónico o no va a haber voto electrónico para el 2024. Seguramente ya a finales de diciembre, pues vamos a saber si por ahí vamos a tener el voto electrónico como en Brasil, que van a tener su segunda vuelta también con voto electrónico, o si nos quedamos como siempre y no alcanzó a incorporarse el voto electrónico para las elecciones de 2024. Las de 2023 pues ya no alcanza el tiempo, entonces en el Estado de México y en Coahuila sí van a seguir teniendo elecciones tradicionales, ¿no? Sin voto electrónico, y todos estos criterios pues seguirán aplicando para las elecciones de Coahuila, para las elecciones del Estado de México, y les digo, ya veremos si aplican o no para las elecciones de 2024. Finalmente, con esto terminamos el día de hoy, pues ya es viernes y todavía conmigo van a tener varias sesiones. Entonces, para que no se aburran, el día de hoy, como ya es viernes, terminamos con esta causal de nulidad y nos seguimos la próxima semana. Acuérdense que la próxima semana vamos a tener varias sesiones, algunas van a ser conmigo, y la última semana del diplomado también vamos a tener algunas sesiones, varias sesiones, y algunas también las van a ver conmigo. Simplemente terminamos con esta causal de nulidad que nos dice haber mediado dolo error en la computación de los votos y esto sea determinante. Antes, cuando había error en las actas de escrutinio y cómputo, pues iban los partidos al tribunal y le decían anula los votos en esta casilla tribunal porque hay errores en el acta de escrutinio y cómputo. Entonces anula todos los votos. Pero como ya lo platicamos ayer, nace la figura del recuento, nace la figura del recuento ante los tribunales y entonces ya no es tan vigente esta causal de nulidad, porque ya lo vimos ayer, cuando hay error en un acta de escrutinio y cómputo que se levantó en la casilla, ¿qué procede? Pues abrir el paquete en el instituto, en el consejo distrital o municipal, volver a contar todos los votos y levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo que sustituya a la de la casilla. Ahora, ojo, si no estamos de acuerdo con el acta que se levantó en el instituto, porque consideramos como partido que tiene algún error la nueva acta que se levantó en el instituto, pues si no estamos de acuerdo, entonces nos vamos al tribunal. Y si tenemos razón, el tribunal va a abrir nuevamente el paquete. Pero ya lo va a abrir el tribunal y el tribunal es el que va a volver a contar los votos. Entonces vean cómo esta causal de nulidad pues ya no es muy vigente, ya no se van a anular los votos porque tenga errores el acta de escrutinio y cómputo. Si el acta tiene errores, que se da muy común que tenga errores el acta, lo que procede es abrir el paquete en el instituto. Si no lo abren en el instituto o lo abren y lo vuelven a contar mal, pues vamos al tribunal y le decimos al tribunal, oye, ¿sabes qué? Ábreme el paquete porque no lo abrieron en el instituto, o ábreme el paquete porque a pesar de que lo abrieron en el instituto, sigue teniendo errores el cómputo en esta casilla. Y el error puede ser que, por ejemplo, en la casilla dijeron, este voto es válido. El partido y los funcionarios de la casilla dijeron, es nulo. Luego fueron y alegaron ese voto en el consejo distrital y las consejeras y los consejeros del consejo distrital dijeron, es nulo, no es válido, estás equivocado. Lo calificaron bien los escrutadores, el voto es nulo, no es para ti partido político. Y entonces, por ese solo voto se pueden ir al tribunal y decir al tribunal, oye, ya me dijeron en la casilla que es nulo, ya me dijeron en el instituto que es nulo, pero yo considero tribunal que es válido y vuélvelo a revisar. Y entonces el tribunal lo vuelve a revisar y ya la última palabra la dará el tribunal si el voto es válido o es nulo. Ya después del tribunal ya no hay otra instancia. Si el tribunal dice el voto es válido, es válido. Y si el tribunal dice el voto es nulo,
a pesar de lo que hayan dicho en la casilla y de lo que hayan dicho en el instituto. La última palabra la va a tener el tribunal sobre un voto. Pero como vimos ayer, un voto es fundamental. Hay elecciones muy cerradas donde 3, 4 o 5 votos deciden la elección. Entonces, obviamente, los representantes de las mesas directivas de casilla tienen que defender todos los votos en todas las casillas. Sí, adelante, Denise. Gracias, maestro Darío. Bueno, yo ahorita les quiero compartir rápido como una experiencia. En el proceso pasado estuve yo en el tribunal local aquí en Michoacán y nos llegó un asunto muy particular. El municipio de Tepalcatepec, fue una elección tan cerrada que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ya al final del cómputo municipal, porque se fue a recuento total, fue de un voto. Y fue interesante, ¿por qué? Porque el partido que quedó, ahora sí que había ganado primeramente y después del recuento total, queda en segundo lugar, hizo valer una causal o referencia ante el tribunal que 4 votos no se habían calificado de manera adecuada. Pero el problema, señaló las secciones y la casilla que era, pero el problema que de este partido político fue que en ningún momento en la mesa de recuento hizo la reserva del voto y por ende no se pasó a la mesa del Consejo Municipal para que se calificara ahora sí que esos votos, ¿no? Entonces aquí para mí fue muy importante al momento de estar analizando este asunto y hacer el argumento en esa actividad que tienen que realizar los representantes de partido político, ¿no? Que es reservar los votos cuando ven esas circunstancias para que pasen a la mesa del Consejo Distrital y se pueda votar ahora sí que el voto. ¿Por qué? Porque si lo hacen valer ante el tribunal, ¿cómo el tribunal va a poder distinguir qué boleta es o qué voto es para poder ver si sí o no se calificó de manera adecuada? Si en ningún momento se reservó, o si sí se hubiera reservado, y tal vez hubiera sido más fácil que el tribunal dijera, ok, remíteme la boleta y ya ahora sí que ya es el voto para que yo pueda determinar y calificarla, pero en ocasiones no se hace. Y eso en este caso, que fue para mí muy particular por la diferencia de un voto, creo que es importante conocer esa parte, ¿no? De que poder reservar los votos para hacerlo valer y que lo pueda calificar nuevamente el tribunal. Sería todo, maestro. No, muchísimas gracias por tu muy interesante participación, Denise. Exactamente, los partidos políticos, como lo señalas muy bien, no se les puede pasar. Cuando aleguen un voto en la casilla o cuando aleguen un voto en el recuento que se hace en el instituto, lo deben de alegar y reservarlo, ¿no? Las funcionarias y los funcionarios del instituto deben de reservar ese voto para que luego el pleno del Consejo Distrital decida sobre la validez o nulidad de ese voto. Aquí se le pasó al partido político y quizá hubiera tenido razón y a lo mejor hasta cambia el resultado en ese municipio porque fue la diferencia de un solo voto. Pero como no lo reservaron, pues no sabía exactamente, ¿no? El tribunal de qué voto se trataba. Aquí se les pasó, tenía que haber discutido ese voto, se tenía que haber reservado por parte del pleno del Consejo Distrital y una vez que tome su decisión el pleno del Consejo Distrital, poder impugnar quizá ante el tribunal esa decisión, pero ya sabiendo exactamente qué boletas fue las que discutió el Consejo Distrital o el Consejo Municipal. Pero vean también, como muy bien dice Denise, pues todavía a la fecha tenemos elecciones que por un voto se gana una elección, un voto. Entonces es muy importante también que los partidos políticos tengan representaciones en todas las casillas para que puedan alegar estos votos. Porque como estamos viendo y que gracias por ese dato, Denis, muy interesante, pues todavía llegan elecciones donde la diferencia entre el primero y segundo lugar es de un voto y cualquier voto que podamos salvar en una elección puede cambiar el resultado de esa elección. Como vimos, se anularon 3 casillas o 4 casillas en las diputaciones federales y eso provocó que Morena perdiera 3 diputaciones federales y que ganara esas 3 diputaciones federales la coalición del PAN, PRI, PRD por errores en las casillas. Entonces no crean que es cualquier cosa, se puede perder una elección municipal, se puede perder una diputación local o hasta como vimos se puede perder una diputación federal
simple y sencillamente por errores que sucedieron durante la recepción de la votación en una o dos o tres casillas. Ni siquiera los errores tienen que ser en muchas casillas. Como dice Denise, con el error de un voto puede cambiar el resultado final en una elección. Gracias, Denise. Bueno, compañeras y compañeras, ya es viernes, con eso terminamos el día de hoy. Seguramente me van a tener que aguantar la próxima semana en diferentes sesiones. Entonces, bueno, por ahí seguiremos viendo los diferentes temas de causales de nulidad. Por ahí un compañero me preguntaba, ¿no? Y aquí está mi correo electrónico al principio de la presentación, es dario.mora@te.gov.mx. Me pueden escribir para mandarles lo que llevamos de la presentación en este momento, o me pueden escribir la próxima semana y ya les llevo todavía las láminas que veamos la próxima semana, como quieran. Ahorita les puedo mandar las láminas que hemos visto hasta ahorita, o la próxima semana pues les puedo mandar ya toda la presentación completa, porque faltan láminas que tenemos que estudiar en las siguientes sesiones que hablemos de nulidad de elección. Pero bueno, por lo pronto, de verdad les agradezco mucho su atención a todas y a todas. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y seguramente nos vamos a ver la próxima semana en algunas otras sesiones. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Denise, gracias, Jonathan, Carla, muchas gracias, José, Jesús, Leila, muchas gracias a todas y a todos por su participación y también le agradezco mucho a mi compañera Alicia Cancino que le dio seguimiento a esta presentación. Nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente semana. Gracias, José, nos seguimos viendo. Raimundo, muchas gracias. Hasta luego. Maestro. Gracias, Compañeros. Gracias. Carla, hasta luego. Cuídense mucho. Leda, nos vemos. Gracias, Alicia. Hasta luego. De nada, Dari. Buen día. Igualmente.